Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro de Frecuencia Origen, este espacio de movimiento bio, este espacio que le denominé así porque estamos tocando diferentes temas preciosos a mi parecer. A mí me encanta hablar de todo esto. Y bueno, y en clases anteriores estuvimos hablando algunas cositas, por ejemplo, la diferencia entre el alma y el espíritu. Estuvimos hablando también acerca de la evolución de la conciencia, la percepción de la energía. Estuvimos hablando también de la conciencia colectiva. Pero hoy quiero invitarte a abrir un poquito más la cabeza y animarte a mirar la realidad desde otro lugar. Porque aunque creemos muchas veces que todo es fijo, que todo es sólido, que todo es predecible, la verdad es que no siempre funciona así. De hecho, hay momentos en los que la realidad parece mucho más flexible, más dinámica y hasta un poco misteriosa. Y acá viene lo interesante. Lo que observamos no está tan separado de nosotros como muchas veces solemos pensar. No somos solamente espectadores totalmente externos a lo que pasa, ¿sí? De alguna manera, también participamos en la experiencia de observar. Y esto no es solamente una reflexión vaga o filosófica o espiritual. Y la física cuántica viene mostrándonos esto desde hace más de 100 años. Y a mí uno de los experimentos que más me impactó, que son uno de los experimentos más impactantes, más revolucionarios de toda la ciencia, que se hizo bien conocido a través de lo que es la física cuántica, es el famoso experimento de la doble rendija. A simple vista parece algo sencillo, bastante sencillo, incluso parece, y podríamos decir que es un experimento bien simple, pero que sus conclusiones son inmensas, son enormes, son realmente enormes. Y dio un cambio profundo a lo que es todo este conocimiento de la física cuántica. Tanto que cambió para siempre nuestra manera de entender la energía y, en definitiva, la misma realidad. ¿Y este experimento qué propone? A ver, imaginemos una pared con dos pequeñas aberturas, dos rendijas, ¿sí? Dos rendijitas. Y detrás de esa pared vamos a colocar una pantalla. Y frente a ella, una fuente que dispara partículas, por ejemplo, electrones, una por una, ¿sí? Va disparando esos electrones y desde una mirada clásica podemos esperar algo bien lógico, ¿no? Que cada partícula pase por una rendija o por la otra. Y que para llegar a la pantalla se formen dos franjas, ¿sí? ¿Me siguen? Una detrás de cada rendija, ¿sí? Acá están las rendijas, acá la pantalla y se formarían esas dos franjas. Eso sería como lo más esperable, ¿no? Lo más lógico para nuestro mundo cotidiano. Pero la física cuántica, como, como suele pasar, siempre tiene otros planes, y lo que sucede es que cuando dejamos que las partículas pasen sin medir por cuál rendija atraviesan, en lugar de aparecer dos franjas, esas dos franjas, aparece un patrón de interferencia. ¿Bien? Es decir, es una serie de bandas claras y oscuras, como las que producen las olas
cuando se superponen en el agua, ¿sí? Patrones. Y ese patrón solo puede generarse si aquello que atraviesa las rendijas se comporta como una onda, no como una bolita sólida. ¿Bien? Esto significa que cada partícula de algún modo se comporta como una onda de posibilidades. Y, y acá es donde la cosa realmente se pone bastante fascinante. A mí me encanta todo esto, porque lo increíble es que aunque lancemos las partículas de a una sola por vez, con el tiempo igual se forma ese patrón de interferencia, como si cada partícula de alguna manera interactuara consigo misma. ¿Bien? Como si explorara más de un camino al mismo tiempo. Suena raro, ya lo sé, suena alucinante, y justamente por eso este experimento sigue asombrándonos tanto. Y no es tan sencillo a veces de entenderlo. Aunque el experimento es sencillo, comprenderlo a veces no lo es tanto. Y en el mundo cuántico las cosas no funcionan como en nuestra vida cotidiana. Lo cuántico es lo pequeño, es lo minúsculo, ¿sí? Entonces, una partícula, antes de ser medida, no tiene una posición fija y definida. No es que esté en un lugar puntual esperando a que la descubramos. Más bien existe como un abanico de posibilidades, ¿sí? Y a eso le vamos a llamar superposición. Es decir, antes de medirla, la partícula no está en un solo lugar, está distribuida entre todas sus posibilidades al mismo tiempo. ¿Bien? Es como si su realidad todavía no estuviera del todo decidida, ¿sí? Y esto es lo importante. No se trata de que nosotros sepamos dónde está. Se trata de que hasta que no interactúa con algo que la mida, su estado no está definido de la forma en que estamos acostumbrados a pensar. ¿Bien? Y acá aparece el famoso efecto observador, ¿sí? Cuando colocamos un detector para saber por cuál rendija pasó la partícula, es ahí que cambia. Es decir, ahí estamos midiendo. Y ese patrón de interferencia va a desaparecer. Y en su lugar aparecen dos franjas, como esperaríamos de partículas comunes y corrientes. Dafne, bájamelo a tierra. ¿Qué significa esto? Que al medir, la partícula deja de manifestarse como una onda de posibilidades y aparece en un estado concreto, en un estado definido. Pasa de múltiples posibilidades a una única realidad observable, porque fue después de que lo medimos. A esto se le llama colapso de la función de onda. ¿Bien? Ahora, acá hay algo bien importante que vale la pena aclarar. En la física cuántica, observar no significa que una persona tenga que estar mirando, ¿sí? No hacen falta los ojos, no hace falta una mente consciente, ni tampoco que alguien esté prestando atención. Lo que realmente importa es la medición, es decir, que ocurra una interacción física capaz de obtener información sobre eso que está pasando. ¿Bien? En el momento en que la partícula interactúa con un detector o incluso
con el entorno de una manera que revele información sobre su estado, su comportamiento ahí va a cambiar. Por eso, aunque no haya nadie presente, el resultado será exactamente el mismo. El detector puede estar funcionando solo en una habitación vacía y la física seguirá haciendo lo suyo, es decir, va a actuar igual, ¿sí? Porque en este contexto el observador no es una persona, es el acto mismo de medir. Y esto es justamente uno de los errores más comunes cuando se habla de física cuántica. Creer que la conciencia humana es la que modifica el experimento. La realidad es mucho más interesante. Lo que cambia todo ese movimiento, todo ese sistema, ¿sí? Es la interacción, no nuestra mirada. No es que nosotros estemos ahí mirando. Entonces va a cambiar la realidad, ¿sí? Desde la física, hoy por hoy, no hay evidencia de que sea nuestra conciencia la que haga que una partícula elija un estado determinado. Lo que realmente produce ese cambio es la medición, o sea, la interacción física con ese sistema, ¿sí? Ahora, espero que estén entendiendo porque sé que no es tan simple, pero quiero explicar bien el efecto observador, porque a veces vieron que se dice creer es crear y no siempre es tan así, ¿sí? Hay razones físicas detrás de todo esto. Ahora, esto no significa que la conciencia no sea importante, obvio que lo es. Claro que la conciencia es fundamental para interpretar lo que vivimos, para darle sentido a la experiencia y para construir nuestra visión del mundo. Pero una cosa es la física y otra muy distinta es la experiencia humana. Las dos pueden complementarse, pueden enriquecerse mutuamente, pero no son lo mismo. Y esto es lo importante tenerlo claro, para no confundir lo que pertenece a lo que es el terreno científico con lo que corresponde a lo que es la espiritualidad, por ejemplo, ¿sí? Porque se ven en las redes, en todos lados se ve esto de que vos creás tu propia realidad, sí y no. Por eso lo quiero explicar, por eso me lo estudié, por eso lo vi en diferentes videos, diferentes personas, lo leí, diferentes fuentes, porque yo decía, ¿realmente están así? A veces decimos frases que vemos en las redes y realmente están así. O sea, hoy me levanto y digo, voy a crear este esmalte, ¿no? Me concentro, me concentro, me concentro. ¡Uy! Lo creé. Y tal vez sí pueda hacerlo, pero desde otro lugar, interactuando también con otras cuestiones como te estoy mencionando. No es que solamente con el pensamiento y con creer que lo puedo crear, ya creé esto. ¿Bien? Porque Porque eso es muy simplista, es decir, yo también estaba en esto, ¿no? Al principio, cuando recién empecé con todas estas herramientas espirituales, yo también, ay, creer es crear, y la frase sonaba linda, ponía cartelitos, pero me empecé a cuestionar, pero ¿y cómo es esto? ¿Realmente es así? Ahora sigo con el ejemplo, ¿sí? Con las partículas y con la placa que pusimos detrás y las dos rendijas. ¿Por qué cambia el resultado cuando medimos? Porque medir en el mundo cuántico
no es solo mirar, no es simplemente mirar. Para saber por cuál rendija pasó una partícula, necesariamente tenemos que interactuar con ella, ¿sí? Y en esa interacción, inevitablemente, vamos a modificar su estado. ¿Bien? Es como querer medir la temperatura de una gotita de agua usando un termómetro enorme. Traigo un termómetro gigante y mido la temperatura del agua. Así que el simple acto de medir ya va a alterar aquello que querés observar, ¿sí? Y eso no ocurre por una limitación de nuestros instrumentos. Es una característica propia de la naturaleza a escala cuántica, a todo lo que es el mundo pequeño. ¿Bien? Lo que nos muestra este experimento de la doble rendija es, para mí, como ya te dije, es revolucionario, porque a nivel cuántico la realidad no parece estar completamente definida hasta que ocurre una interacción. Antes de eso, lo que existe es un conjunto de posibilidades, un abanico abierto, no una única certeza. Y esto va a desafiar la mirada clásica, esa que imagina un universo rígido, fijo y totalmente predecible. Nada que ver. La física cuántica nos invita a pensar en una realidad mucho más dinámica, más movediza, más relacional, ¿sí? Y una realidad que no está cerrada de antemano, sino que se va manifestando con la interacción. El, el efecto observador no nos dice que creamos la realidad con la mente, como se dice, creer es crear. Lo que nos muestra es algo aún más profundo, que no existe una separación absoluta entre quien observa y aquello que es observado. ¿Sí? Yo observo esto. No hay una separación. ¿Bien? Toda observación implica una relación. ¿Sí? Que el acto de conocer también forma parte del fenómeno que estamos conociendo. Y eso cambia por completo nuestra forma de empezar a ver y de empezar a comprender el universo. Porque ya no somos meros espectadores mirando desde afuera. También somos partícipes. También vivenciamos esas experiencias. Por eso estamos acá. Estamos acostumbrados a pensar que el mundo está ahí afuera, pasando, separado de nosotros, como si nosotros de repente estuviéramos de un lado y la realidad está del otro. Es decir, estamos viviendo en esta dualidad, en esta separación, pero desde un tiempo a esta parte, la física cuántica nos muestra que en sus niveles más profundos, que todo es mucho más sutil, que todo es mucho más interconectado, más dinámico, incluso más misterioso, y no somos completamente observadores externos, es decir, somos parte, estamos inmersos en este universo. Y eso es lo que nos trae justamente la física cuántica. Nos permite comprender que somos parte, ¿sí? Que no somos mero observadores. Un universo que de alguna manera se observa y se explora a sí mismo a través de nosotros. Esto incluso es mucho más amplio. Y quizás ahí esté la verdadera maravilla.
Lo maravilloso es convivir, animarnos a convivir con esto, con esta maravilla, con este misterio. Es lo maravilloso y la invitación es a preguntarte, a cuestionar todo eso que nos enseñaron, todo eso que nos están transmitiendo incluso a través de las redes, que hoy por hoy es tan, tan masivo, ¿no? Es tan masivo. Entonces, qué bueno que podamos animarnos a explorar todo esto y a investigar. Y bueno, y acá podemos sumar una mirada muy valiosa para lo que es nuestra vida cotidiana. Y acá entra lo que es el observador interno, ¿sí? Porque así como en la física cuántica hablamos de un observador que interactúa con la partícula que está siendo estudiada, en nuestra experiencia humana también existe una especie de observador. Ese observador somos nosotros mismos, es nuestra conciencia, nuestra capacidad de darnos cuenta de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que hacemos. Y, pero también es importante diferenciar ambas cosas. En la física cuántica, el observador es una medición, una interacción física que modifica el comportamiento de una partícula y en cambio nuestra vida, el observador interno, no cambia directamente la materia ni las leyes del universo. Por eso te quiero traer este paralelismo, ¿sí? Los dos observadores. El observador interno lo que sí transforma es nuestra experiencia de la realidad, porque según cómo nosotros observamos, vamos a interpretar. Y según cómo interpretamos, sentimos. Y según cómo sentimos, vamos a actuar. Y nuestras acciones, finalmente, son las que van moldeando los resultados que obtenemos. Ahí está ese famoso creer es crear. Podríamos decir que funciona así. Observación interna, interpretación, emoción, acción, porque actúo a través de la emoción y logro un resultado. Por eso ahí incluso aparece también esto de, ¿se acuerdan del secreto? Esto de la ley de atracción. Bueno, vendría a ser algo similar. Esto de vos tenés que estar viviendo, ¿querés un auto? Sentate en ese auto, sentilo, observalo, visualizalo, ya lo tenés, toda esa cuestión, ¿sí? Entonces ahí modifica el resultado. Pero por supuesto, primero tiene que haber una observación interna, ¿bien? No es que solo con el pensamiento. Hay un montón de pasitos, ¿bien? Entonces, resumiendo, aunque nuestros pensamientos no crean la realidad física de manera mágica, los pensamientos sí van a participar activamente en la realidad que vivimos, porque nuestras creencias van a actuar como filtros, nos hacen enfocarnos en ciertas posibilidades y tal vez pasar por alto otras, ¿sí? Condicionan nuestras decisiones y muchas veces terminan reforzando aquello que ya creíamos, justamente porque son creencias. Por eso se dice que, en cierto sentido, creer es crear. ¿Bien? No porque la mente altere directamente las leyes de la física, sino porque nuestras creencias influyen en la manera en que habitamos el mundo. Si no, seríamos créate y ya se creó, o sea, sería tan fácil para todo el mundo y no, no es tan así, ¿sí? Entonces,
Esto conecta maravillosamente con el efecto observador. La física cuántica nos enseña que el acto de medir influye, lo observado, ¿sí? O sea, el sistema de lo observado, y la espiritualidad, por otro lado, nos muestra que el acto de observarnos a nosotros mismos también transforma. ¿Bien? Cuando tomamos conciencia de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros patrones, cuando tomamos conciencia y cuando nos empezamos a laburar a nosotros mismos, lo que antes era automático comienza a volverse más consciente. Valga la redundancia, ¿no? Cuando tomamos conciencia se vuelve consciente, sí, sin dudas. Entonces, cuando algo se vuelve consciente, tenemos la posibilidad de elegir. Y ahí aparece nuestro verdadero poder. ¿Bien? No en controlar toda la realidad entera, sino en participar de manera más consciente en la realidad que estamos nosotros creando día a día. Así que, en definitiva, el observador externo nos permite medir y estudiar el mundo que nos rodea. Y el observador interno nos ayuda a interpretar esa experiencia, darle sentido y elegir cómo responder y cómo actuar, por supuesto, ¿no? Uno nos acerca al conocimiento de lo que es la realidad y el otro al conocimiento de nosotros mismos. Y los dos amplían nuestra manera de comprender la vida y el universo en el que estamos. Así que bueno, espero que les sirva este encuentro. A mí realmente cuando yo empecé a investigar, cuando empecé a estudiarlo, me empezó a abrir mucho más la cabeza, me empezó a darme cuenta de muchas cosas, a ser más consciente y en esto de tener como esta soberanía de mí misma, de entenderme también, pero de sacarme ese peso de el creer es crear. Porque a veces eso hace que te frustres. Creer es crear. Yo quiero crear tal cosa. Y intento, ay, no puedo, no puedo, no puedo. Entonces te terminás frustrando. Por eso la base científica a veces es muy importante también tenerla en cuenta. Aunque no nos guste, muchas veces este tipo de materias capaz que no nos gusta, capaz que nos cuesta, nos resulta difícil, pero es necesario sentarte un ratito y empezar a investigar, empezar a ver este tipo de videos, porque te amplía mucho la cabeza y te lleva más a vos, no tanto a lo que dicen en las redes sociales, por ejemplo, y en los cartelitos que a veces vemos por ahí, ¿sí? Entonces, a veces esta nueva espiritualidad o esta espiritualidad moderna o como se está llevando adelante la espiritualidad, muchas veces nos lleva a generar más ansiedad, más frustración, más incluso enojo con nosotros mismos, porque a veces no podemos lograr ciertas cosas y quizás sí queremos, pero ¿cómo? Creer no es crear, y pero ¿y si yo creo? ¿Sí? Entonces viene por ahí, ¿sí? Toda la explicación que te di antes. Así que espero que te sirva. Gracias. Te dejo un fuerte, fuerte abrazo. Y bueno, como siempre digo, nos comunicamos a través del grupo de WhatsApp de Frecuencia Origen. ¡Mua! Un besote. Gracias.